Kia K3 es el rival a vencer para casi cualquier otro auto compacto a la venta el día de hoy. La última vez lo probamos a nivel del mar y obviamente el motor se desempeña bien, pero surge la pregunta, ¿qué tanto sufre, cuánta potencia pierde este motor a 3100 metros de elevación? Y por eso estamos aquí, en La Marquesa, a las afueras de Ciudad de México. Pero antes, lo primero que llama la atención del nuevo Kia K3 es su parrilla estilizada, la luz de conducción diurna y en esta versión tope de gama, los faros de niebla Full LED acá abajo. Sin embargo, es importante que conozcan este detalle. El interior bitono le da muchísima onda al diseño. Entra el pie, entra la cadera, entra la cabeza. La posición de manejo es muy cómoda, pero el detalle que les quiero mostrar es la enorme pantalla volada unificada, que junto con el inmenso espacio que hay, porque el tablero ha sido recorrido hacia enfrente, el nuevo K3 te genera una sensación de amplitud bastante buena. Estamos a 3100 metros de elevación y vamos a subir como hasta 3200, 3300. Lo primero que quiero que vean es que el Android Auto es inalámbrico. Ahí está mi mapa ya. Entonces, Kia K3 2024 tiene 3 modos de manejo que se controlan con este botón. El primero es el modo Eco y wow. Yo esperaría que estuviera más gobernado el pedal de acelerador, pero no. Piso y las revoluciones se mueven. Este modo Eco es más responsivo que la mayoría de modos secos que me ha tocado conducir. Si me detengo completamente, piso el acelerador y tarda un segundo, medio segundo en responder, pero sí es más responsivo. Sin embargo, este es el modo que quieres utilizar en ciudad. Luego sigue el modo normal, que en estas pendientes pronunciadas de subida y bajada ya hace el acelerador todavía más responsivo. Realmente ha sido muy divertido conducir este coche en estas condiciones de alta montaña, esquivando hoyos, tomando curvas. Luego presionamos el botoncito y se pone rojo, y este es el modo Sport. Aquí hay más empuje y aunque yo bombeo, ya las revoluciones se quedan altas todo el tiempo. Hace rebases contundentes, tomar estas pendientes pronunciadas de subida o bajada. En este caso voy ya de bajada y lo que quiero que vean es esto. Hay dos tipos de uso de la transmisión, el uso normal y luego con la palanca de cambios hacia la izquierda se pone el modo tipo manual, y aquí arriba ya dice que estoy en cuarta marcha y puedes hacer los cambios con la palanca. Eso no es lo que más me ha encantado. Lo que más me ha encantado son estas hermosuras de aquí atrás, que en esta pendiente pronunciada simplemente la paleta izquierda y aquí ya bajé a segunda sin tener que usar la palanca, y esto me permite una conducción más precisa. Freno, bajo a tercera y puedes hacer técnicas como esto, como el frenado de motor en pendientes pronunciadas de bajada. Pero bueno, esta es la bajada. Cualquier auto va a responder bien de bajada, aunque el freno de motor esté ayudando bastante. ¿Qué tal la subida? Eso lo vamos a ver más adelante. Además, podemos encontrar climatización digital de doble zona, bastante padre, 2 puertos USB, un tomacorriente de 12 voltios, un cargador inalámbrico por inducción, encendido con botón, selector de modos de manejo e incluso un botón para activar la cámara cuando lo necesitas. Es importante señalar que la cámara tiene pautas dinámicas, cosa que me gusta mucho. El freno de estacionamiento es de matraca, pero está ligado al sistema ABS, así que si lo jalas a alta velocidad, se activa el frenado en las 4 ruedas con el ABS, y eso es una excelente característica de seguridad. Hay vidrios eléctricos, hay espejos eléctricos, inserto con material suave en la moldura de la puerta, así como en la parte del antebrazo. El vidrio del conductor tiene función de un solo toque. Comandos de voz, sintonizador, tomar llamadas, el control crucero inteligente de Kia. Y en el timón o volante encontramos ajuste de altura, así como ajuste de profundidad. Este es el segmento más competido de autos compactos a la venta el día de hoy. Si Kia K3 fuera Tony Stark, el Thanos de Kia K3 sería el mismísimo Nissan Versa. Pero Kia K3 tiene un poder oculto que el Versa no tiene, y eso es que su versión tope de gama tiene un motor más grande. O sea, esta versión es como si Kia K3 tuviera una transformación a Super Saiyajin, mientras que su competencia no tiene más que su nivel de pelea normal. También podemos encontrar el Volkswagen Virtus, que es una buena apuesta por parte de Volkswagen, el Chevrolet Onix, que tiene motor 3 cilindros turbo,
el Chevrolet Cavalier en algunas de sus versiones, el mismísimo MG5 que ha tenido buenas ventas, pero 2-3 detalles por ahí. Y bueno, tal vez la versión de entrada del Nissan Sentra, la versión de entrada del Volkswagen Jetta, la mismísima versión de entrada de su hermano el Kia Forte. O sea, hay bastante competencia. Entonces, ¿por qué comprar un Kia K3? Bueno, eso es lo que estamos tratando de descubrir. Hay unos cuantos detalles que quiero que veas. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas. La goma, el caucho, el hule, la suela, el guarachito es de perfil medio alto, lo cual le permite más absorción de irregularidades. Y estos aros o rines o llantas, como le quieras llamar, están hechos en aluminio. Este nuevo K3 no parece tan alto por el costado. Lo que sí vale la pena señalar es que tiene una carrocería tipo fastback que me gusta mucho. Yo mido 1,76 m y el techo me llega arribita del hombro, como a la altura de la nuca tal vez, lo cual nos puede llevar a pensar que el espacio para los asientos de atrás no es tan generoso, pero eso te lo muestro en un momento. Mientras, veamos la retaguardia. Hay una bonita línea LED que va desde el costado de los faros traseros, todo lo ancho del vehículo y luego hasta el otro costado. Llama bastante la atención que la parte inferior es en polímero de alta resistencia. Hay un botón junto a la cámara y cuando usamos el dedito de la felicidad, ¡voilá! Nos da acceso a uno de los maleteros más generosos del segmento. Si yo le pudiera cambiar algo, sería la amplitud de la boca hacia el interior para permitir ingresar con artículos más voluminosos. Sin embargo, entra un pie, entra el otro y quepo perfectamente aquí con la pierna estirada. Es un maletero muy ancho. Hay muchísimo espacio entre mi hombro y el fondo y también mucho espacio desde mi ronco pecho hacia la parte alta, la tapa. No solo es espacio hacia acá, sino también espacio hacia acá. Muy amplia. Además, aquí en el interior hay un foquito, aunque el detalle que me gusta mencionar es el de las cabeceras. Kia no tenía por qué hacerlas con la parte posterior negra, pero Kia le pone este bonito detalle negro que las hace ver más elegantes. Si te preocupa que tu familia esté protegida, entonces K3 es el auto compacto para ti en cualquiera de sus versiones, ya que incluye, si mal no recuerdo, 6 bolsas de aire, todas las asistencias de seguridad activas de cajón, sin escatimar en nada de lo que necesitas para proteger a tu familia. El ABS, el EBD, el BA, el CBD, el THC, el LCD, el DMT, la NASA, la ONU, la OTAN, el IMSS, el ISSSTE, todo. Todas las siglas que quieras las tiene y además incluye las famosísimas ADAS, las asistencias avanzadas de manejo en sus versiones tope, como esta por ejemplo, porque ya equipa cámaras y radares, así como los sensores delanteros. Te las muestro más adelante aquí en la prueba. Pero el arma secreta de Kia K3 para hacer un éxito en ventas como ha sido hasta ahorita no es el diseño hermoso ni el buen desempeño que tiene en esta versión, por ejemplo, sino más bien que tiene bastantes versiones, tanto transmisión manual como transmisión automática, y esto hace que exista una versión para casi cualquier bolsillo. Y ahora con este interior renovado, yo le auguro todavía más ventas. La silueta tipo fastback alargada hacia atrás me recuerda un poco el cabello de Oliver Atom en Supercampeones, lo cual nos lleva, ahora sí, al espacio de la parte trasera. Como dije, el vehículo no es tan alto por fuera del techo y por dentro, entra el pie, entra cadera, la cabeza. La agacho pero muy poquito. Yo no sé qué clase de brujería está haciendo Kia en el interior de nuevo K3, pero arriba de la peloncha hay así de espacio. Yo mido 1,76 m. Hay ventilas de aire acondicionado para la segunda fila, los puertos USB y valla de carga. El piso es casi plano para que la persona en la posición central no lleve las rodillas en la garganta, sino que la pierna y la rodilla puedan ir relativamente cómodas. La amplitud para rodillas también es buena. Este asiento está puesto ya para mis hábitos de manejo. El muslo va completamente recargado y los pies se pueden estirar debajo del asiento delantero. Viajes largos en carretera, 2 adultos aquí atrás van a ir muy cómodos. 3 adultos de mi tamaño puede ser que ya vayan un poco más apretados, así que o le bajamos a las tortillas y al pan o nos compramos Kia Sorento para llevar a toda una familia grande y generosa. Hay material textil suave, texturizado en la puerta y material tipo piel en el descansabrazos, así como vidrios eléctricos y buen portavasos inclinado para llevar botellas de buen tamaño ahí atrás. Aunque el detalle que absolutamente
me mata, por más mínimo que parezca, pero le da muchísima onda al espacio trasero, es justamente la ventanita aquí atrás. Uno puede voltear la mirada y puedes ver por ahí. Tal vez no parece la gran cosa, pero le aporta extra amplitud al diseño. En cuanto a las asistencias avanzadas de manejo, el control crucero, por ejemplo, lo activo con este botón, un solo botón y ya está activado aquí a 51 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo a 60 acá arriba. Ah, mira, ahí está. Detecta el carril automáticamente y tenemos asistencia de preservación de carril. No es un piloto automático, sí me va a pedir después de un momento que tome el volante, etcétera. Mira, ahí está tomando la curva sola por un momento y luego ya me dio los mandos. Sin embargo, si sientes que ayuda y es una función útil, no es tan intrusiva y se activa con mucha facilidad. Y eso es algo que vale la pena tener, sobre todo si vas a estar haciendo viajes muy largos. En cuanto al manejo, bueno, vimos las pendientes pronunciadas al principio del video. Hasta ahorita todo ha ido bien con Kia K3 a 3200 metros de elevación, pero no te he comentado qué tan precisa o imprecisa es la dirección. Aquí está, por cierto, la asistencia de preservación de carril y todo funcionando solitita. La suspensión resulta ser un poquito más firme de lo que esperarías en un auto compacto. No es dura, pero sí es un poco más firme de lo que encontrarías en la competencia. Esto permite más estabilidad a la hora de tomar las curvas y de pasar por caminos en malas condiciones como el que estoy conduciendo en este momento. La dirección es suave y a mi gusto tiene demasiado giro. Sin embargo, estoy seguro que a la mayoría de gente normal no lo va a sentir ni les va a molestar. Aquí está tomando la curva solo, ya me pide que tome el volante de nuevo. Sin embargo, es una dirección cómoda y aún así es una dirección cómoda que hará que cualquier persona se sienta a gusto conduciendo K3. Pero, ¿qué rayos tiene Kia K3 que su competencia no tiene? Bueno, esto. Este es el motor 2.0 litros natural aspirado que entrega 150 caballos de potencia y más de 140 libras-pie de torque que equipa Kia en el K3. Este molino de poder es una chulada porque incluye tiempo variable de apertura de válvulas para darte torque o empuje a bajas revoluciones cuando más lo necesitas. El alternador está colocado alto para vadear y pasar agua mejor que otros y el interior completo está pintado en el mismo color del monocasco para también darle más protección anticorrosiva a la bahía de la máquina. Además que la batería o el acumulador es bastante grande. Y tenemos que reconocer la competencia en este segmento de sedanes compactos y rango de precio de alrededor de los 400-450 mil pesos. La mayoría no te ofrece un motor de este tamaño con esta potencia. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Así que bueno, modo Sport, apagamos el aire, 3, se levanta tantito, 3, 2, 1, aceleración, ahí está. Ok, la salud es contundente para ser un sedán compacto familiar. 70, 80, 3100 metros de elevación, 3200, 100 kilómetros por hora y empuja con todo. Y frena perfectamente bien, o sea, el reto más difícil para los motores natural aspirados siempre va a ser la elevación. Pero yo creo que Kia K3 pasa la prueba mejor que otros vehículos que me ha tocado conducir aquí mismo. En conclusión, si estás buscando un sedán compacto con uno de los motores más poderosos en este rango de precio y segmento, porque quieres tomar curvas sinuosas, caminos difíciles, vas a viajar cargado, pendientes pronunciadas y todo ese tipo de cosas, y tu expectativa de consumo de combustible está entre los 12 y 19 kilómetros por litro aún en estas condiciones, y además quieres que el coche tenga un diseño bonito, innovador y atractivo, entonces Kia K3 2024 es la opción que estás buscando. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.